Algo de viento, Mario, 32 kilómetros por hora. Bueno, esto para que le sirva también como un anticipo de lo que va a estar aquí en San Luis el doctor Diego Golombek. El doctor Diego Golombek, divulgador de ciencia, él mismo científico y divulgador de ciencia, va a disertar hoy aquí en la Universidad Nacional de San Luis sobre contar la ciencia en tiempos urgentes y en otros tiempos también. Va a ser a las 4 de la tarde en el Anfiteatro 2 de aquí del Centro Universitario de Ejército de los Andes. Y lo que decía es porque el doctor Golombek está a punto de tomar el avión en Buenos Aires para viajar a San Luis y nos atiende ahí en ese lugar. Doctor Golombek, buen día, gracias por atenderme. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buen día, todo muy bien, con ganas de ir para allá y muy contento de lo que contaron recién del pronóstico del tiempo. Va a ser un día hermoso, así que espérenme. Sí, va a ser un día muy lindo y mañana también. Así que Qué si bueno. está mañana, mejor. ¿Sabe, Golombek? Yo le tengo que preguntar, eh, ¿cómo hace usted para producir tanto material? Escribe, publica, hace divulgación por la televisión, estudia, siempre trabajando. ¿Cómo hace? Me parece que eso es algo común a los científicos y las científicas, que somos muy apasionados por lo que hacemos. Sí, No hay otra pasión hay. explicación. Hay mucha pasión por ir corriendo al laboratorio a ver qué hacemos, qué descubrimos hoy, pero también en mi caso mucha pasión por contar la ciencia. Entonces, bueno, me hago el tiempo para ambas cosas. Trabajo mucho, pero realmente que es con mucho placer y mucha pasión que lo puedo hacer. Sabe que a veces tropezamos con un problema, los periodistas de ramos generales, como yo, tropezamos con el problema de que nos resulta difícil ser atendidos por los científicos y por los investigadores, tal vez porque piensan que uno puede tergiversarles las expresiones cuando vamos procurando que nos expliquen qué hacen, en qué trabajan y qué consecuencias beneficiosas puede tener su trabajo para la sociedad. Pero nos cuesta mucho acceder a veces a los científicos. ¿Por qué ocurre esto? Es muy buena la cuestión y es dolorosa porque tenés toda la razón. Me parece que este cuestionamiento que hay un poco a la ciencia en tiempos recientes, en parte es responsabilidad nuestra de los investigadores y de las investigadoras, porque no contamos lo que hacemos, no colaboramos lo suficiente con la prensa. También es cierto que existen periodistas científicos especializados, pero hay muy pocos, con lo cual es responsabilidad nuestra contar lo que hacemos y hacer un esfuerzo por esto. Sí, es cierto que a veces hay cierta controversia en la cual un científico puede decir no, porque después titulan cualquier cosa, o el epígrafe de la foto es cualquiera, pero bueno, también si no nos metemos, después no nos podemos quejar. Me parece que contar lo que hacemos es parte de lo que hacemos. Parece un trabalenguas, ¿no? Pero contar la ciencia es parte de hacer la ciencia. Nosotros la contamos profesionalmente, en trabajos científicos, en congresos, como el Congreso de Neurociencias se está desarrollando ahora en San Luis, pero al mismo tiempo tenemos que contarlo a todo el público, contarlo de una manera más amplia, porque finalmente somos un poco servidores del Estado también. Trabajamos para mejorar la calidad de vida de la gente y se lo tenemos que contar. Uh-huh. A propósito del congreso que se desarrolla, por usted venimos a saber que Dios tenía neuronas, o que Dios tiene neuronas. En realidad es al revés, que nosotros tenemos neuronas de Dios. Nosotros efectivamente, como humanidad, la verdad que uno puede preguntarse, ¿por qué seguimos siendo creyentes? ¿Por qué el 80 hasta el 90% de la población mundial se considera creyente en algo sobrenatural? Y lo puedes llamar Dios, lo puedes llamar energía, lo puedes organizar como una religión. No puedes decir, bueno, es algo puramente cultural, ¿verdad? Pero no alcanza. Entonces la hipótesis detrás de este libro que mencionan, que se llama Las neuronas de Dios, un libro que saqué hace unos años, es que hay algo biológico en esta propensión a creer en lo sobrenatural. Hay algo que se hereda porque fue adaptativo. Después vemos qué hacemos con eso, si lo organizamos como religión o lo que fuera, pero una explicación posible, un poco polémica, es que venimos de fábrica con la propensión a creer en lo sobrenatural. Después podemos discutir, pero me parece es una hipótesis al menos interesante. Y esto ayuda al hombre.
Sin duda que sí. O sea, yo no soy creyente, pero no puedo ser tan necio como por no ver que para la gente que lo es muy adecuado, ayuda muchísimo. Realmente la gente que es creyente tiene menos estrés muchas veces, incluso puede ser que viva más, y las poblaciones que fueron creyentes con una creencia en común fueron más fuertes. Sí, fueron más fuertes en el sentido de que tenían un estandarte común que les permitía estar mucho más juntos, mucho más hacia las mismas metas. Así que por eso se mantuvieron las creencias y la religión a lo largo de tantos miles de años en la humanidad. Doctor, bueno, en esta situación que usted contaba recién, este cuestionamiento que hay en este último tiempo a la ciencia, ¿qué evaluación hace usted de la ciencia más allá de lo que uno pueda divulgar y pueda dar a conocer? ¿En qué situación encuentra usted la ciencia pública como también la que se hace a nivel privado y cómo valora eso en el país? En principio podemos decir que tenemos un sistema científico sólido y el mejor ejemplo de esto es la reciente pandemia. La verdad hubo una respuesta inmediata y masiva de científicos y científicas de todas las áreas para ver en qué podemos ayudar para un problema realmente tan grave como el que hemos tenido y todavía un poco está dando vueltas. Y así fue como se desarrollaron kits diagnósticos, cómo se desarrollaron los barbijos, cómo se está desarrollando la vacuna en Argentina. Y eso no hubiera sido posible si no hubiera habido un sistema científico de base. Por supuesto, hay muchas cuestiones a mejorar. Una es la federalización, sí, dado que estamos yendo a San Luis. La verdad que la ciencia se hace mayoritariamente en las grandes capitales, las grandes ciudades, pero tenemos que mejorar muchísimo ese sistema, porque la ciencia también tiene que ayudar a economías regionales, no estar centralizada. Así que eso hay que ayudarlo, hay que mejorar el financiamiento, pero tenemos un buen sistema, en particular el público. Con respecto al sistema privado, históricamente no hay tanta inversión en Argentina del sistema privado, del sistema productivo en ciencia y tecnología, porque es una inversión a mediano o largo plazo. Y con tantos vaivenes económicos que hemos tenido en el país, le cuesta posiblemente a un empresario decir voy a invertir en un desarrollo propio de acá a 10 años. Pero es necesario, los países ricos, los países desarrollados, tienen mucha más inversión privada en ciencia y tecnología que lo que tiene Argentina. Así que necesitamos avanzar hacia ese consorcio público-privado para tener una ciencia bien fuerte. ¿Y qué falta para llegar a eso? Políticas de Estado que se mantengan en el tiempo. Lo que no podemos tener son vaivenes políticos, que de pronto un gobierno decide apoyar a la ciencia, otro mucho mejor decide apoyarse en la ciencia, o sea, tomar decisiones basadas en evidencia, y otros deciden que la ciencia es un gasto, que es algo superfluo. Tenemos que ponernos de acuerdo en que esto sea continuado en el tiempo, continuado y creciente en el tiempo. ¿Necesitamos más científicos y científicas? Sí, claro que sí, pero tenemos que ver en qué áreas, en qué lugares geográficos, con qué aplicaciones en el caso de que sea ciencia aplicada, y hay que planificar mucho más para avanzar acompasadamente en ese sentido. ¿Qué estrategias ha usado, doctor? Lo pregunto en el sentido de sus conocidas iniciativas en Canal Encuentro, todo lo que lo hemos visto en la televisión, de contar la ciencia para que llegue a lo social. O sea, ¿qué estrategia se utiliza para que se pueda entender ese mensaje que se quiere dar de lo que quizás en un laboratorio, dentro de un box en las universidades, por ejemplo, es mucho más técnico y complicado de contar? Sí, a ver, a mí lo que me interesa es contar siempre la ciencia en la vida cotidiana, la ciencia de las cosas que nos pasan todos los días. Por eso la ciencia en la cocina, o la ciencia y el sexo, la ciencia y la religión, la ciencia y las ideas. Y además hay un concepto que a mí me gusta mucho, es el concepto de la ciencia de contrabando. Ciencia donde la gente no se la espera. Hablar de ciencia relatando un partido de fútbol, en un concierto de rock, o en el baño, o en la cocina, la gente no espera que hablemos de ciencia. Con lo cual podemos llegar mucho más lejos de esa manera, y realmente funciona, a la gente le interesa, la gente es preguntona, es curiosa. Lo que pasa es que lo ha olvidado a veces y nosotros tenemos que venir a recordarlo. ¿Es usted una persona de buen humor? Sí, intento serlo, sí, sobre todo en el trabajo, porque pasamos tantas horas juntos en laboratorios, oficinas o dando clase, que es necesario mantenerlo. ¿Y le gusta recurrir al humor? Permanentemente en mi profesión, no tanto de científico, sino más de divulgador, es fundamental utilizar el humor, bajar barreras, sorprender con distintas edades, es la forma de hacerlo. Bueno, por ejemplo, los libros del doctor Golombek tienen estos títulos, por ejemplo: La ciencia de las buenas ideas, Las neuronas de Dios, el conocimiento científico, El parrillero científico,
lo que la ciencia es más... ¿cómo es? La ciencia es eso que nos pasa mientras estamos ocupados haciendo otros planes. Es una frase de John Lennon, por otro lado, que la vida nos pasa cuando estamos haciendo otros planes. Por eso yo veo que hay una recurrencia al humor, ¿no? Efectivamente, es un gran recurso para llegar a la gente. Bueno, para terminar, explíqueme, ¿qué es el laboratorio interdisciplinario del tiempo que usted dirige en la Universidad de San Andrés? A nosotros nos interesa el tiempo del lado de adentro, ¿sí? El tiempo que ocurre en el cerebro, el tiempo que nos dice qué hora es, que nos dice que hay que dormir o que hay que estar despiertos, y eso es lo que investigamos desde múltiples perspectivas, qué pasa con el tiempo, pero desde el punto de vista biológico, no tanto físico o filosófico. Por eso estudiamos el sueño, estudiamos los ritmos biológicos, estudiamos a qué hora conviene dar un examen o conviene administrar un remedio. Pero lo hacemos con ayuda de físicos, de filósofos, de matemáticos, de ingenieros, de biotecnólogos, para realmente poder entender esto que siempre se nos escapa, que es el tiempo. Doctor, que tenga usted un buen viaje y que tenga una feliz estadía aquí en San Luis. Muchísimas gracias, ya estoy embarcando para allá. Bueno, muy bien, muchas gracias. Buen día. Buen día. El doctor Golombek, Diego Andrés Golombek, que hoy va a disertar en el anfiteatro número 2 de la Universidad Nacional de San Luis a las 4 de la tarde. Hablará de contar la ciencia en tiempos urgentes y en otros tiempos también. Bueno, vamos a la pausa y retornamos. En la radio también.